Esta tecla que estoy cortando con una mini Dremel pertenece a un teclado de una marca china que se ha puesto en contacto conmigo para enviármelo, que lo pruebe y dé mi opinión sobre él en este canal. El dispositivo tiene la peculiaridad de que es mecánico, es decir, que debajo de cada una de las teclas utiliza un interruptor individual. Normalmente estos teclados son más caros que los tradicionales de membrana, por ello me he ido hasta un Carrefour de mi ciudad para buscar el más barato que vendan allí, comprarlo y compararlo con el mecánico chino, para así entender mejor las diferencias. Pensad que el del supermercado Carrefour me costó 9,99 euros, mientras que el chino que me han enviado con ofertas puntuales se puede conseguir por unos 80 euros, lo que significa 8 veces más. Pero claro, la tecnología que utilizan es muy diferente. El más barato usa un sistema de membrana, algo que se ve si lo desmontamos. Observamos capas flexibles que al ser presionadas por las teclas hacen contacto y cierran un circuito que registra lo que acabamos de teclear. Por lo tanto, todo acabado en plástico, lo que significa que es muchísimo más ligero que el chino. Además, hay que decir que el mecánico, el de la marca ACO, tiene diversos modos para conectarlo, mediante cable como el barato, con Bluetooth y con un receptor USB, lo que se traduce en que internamente tiene una batería de 3000 mAh que durará unos 5 o 6 días en condiciones óptimas. Cuando se agote lo enchufamos como el teclado barato y se recarga, pero quizás penséis que esto no es suficiente para que cueste 8 veces más, así que vamos a desmontar algunas de sus partes para ver la construcción interna. Las teclas una a una se pueden sacar, de hecho en la caja nos viene esta herramienta para hacerlo, y también se nos incluye algunas teclas extras para que las cambiemos, ya que el teclado tiene distribución ISO en inglés. Esto significa que es un poco distinto al habitual que usamos en países como España. Fijaos cómo no hay el símbolo de la arroba en el 2 o cómo no tenemos la letra ñ. Se puede comprobar fácilmente si lo comparamos directamente con el barato del Carrefour, que tiene una distribución española ISO con las teclas convencionales que todos conocemos. Ojo, que el chino sea distinto no quiere decir que no se pueda utilizar. De hecho, por ejemplo, en Windows lo configuramos en español y los símbolos y letras estarán en la posición habitual, ponga lo que ponga en la tecla. De todos modos, volviendo con la parte interna, al quitar dichas teclas nos topamos con el mecanismo que realmente detecta la pulsación. A esto se le llama switch y lo que hace es funcionar como un interruptor individual. Al pulsarlo, dos piezas de metal hacen contacto. Concretamente, esta marca para este teclado ofrece dos tipos de switches fabricados por ellos, unos de color amarillo y otros azules. Las características técnicas de cada uno de ellos son las que os pongo en pantalla. Los amarillos son lineales y los otros táctiles. ¿Qué significa esto? Pues que en el caso de los lineales, al pulsarlos tenemos una sensación directa y suave, sin resistencia en el recorrido. Por lo tanto, son muy usados por los gamers, porque son rápidos. Los táctiles, en cambio, te entregan una especie de pequeño bulto o resistencia en medio del recorrido para indicarte que la tecla se ha registrado. Son bastante usados por la gente que tiene que escribir mucho en procesadores de texto, programación, etcétera, etcétera. Nada de esto se consigue con uno de membrana. De hecho, en el chino los switches se pueden intercambiar. A mí me han enviado una caja con los amarillos que podría colocar sustituyendo los que trae de color azul. Es más, podría poner unas teclas con unos y otras con otros a mi gusto, a mi elección. Y todo esto se hace con una herramienta también incluida en la caja del teclado, así que algo súper sencillo y al alcance de cualquier mortal por muy poco manitas que sea. Además de todo esto, el fabricante chino nos cuenta que por la parte interna que ya no vemos hay como una especie de almohadilla amortiguadora que ayuda a que las teclas al ser pulsadas no toquen directamente sobre la placa donde está la electrónica y así sea más suave la pulsación. Por lo tanto, vamos a comprobar cómo es esto en la realidad. Para ello quito absolutamente todas las teclas y con una especie de púa de plástico que tengo por casa libero las pestañas de plástico que agarran el marco superior al chasis. Así que ahora, sacando todo el bloque de las teclas y viéndolo de perfil, efectivamente nos topamos con esas capas extras amortiguadoras. También es interesante fijarnos en cómo es la placa donde están las conexiones de los switches y los LEDs, porque como habéis visto en algunas imágenes el teclado tiene lucecitas RGB. Es más, existe un software bastante sencillo que podemos instalar en el ordenador para llevar a cabo pequeñas configuraciones o ajustes en los RGBs y teclas, cosas totalmente impensables con el teclado barato del Carrefour, que básicamente se enchufa y listo.
Fijaos también que en la app es posible remapear las teclas e incluso crear macros, es decir, por ejemplo, llevar a cabo una acción concreta con una combinación de ellas. Sin embargo, hablando de teclas, tenemos menos que en el caso del barato, porque desde hace años se han puesto de moda los teclados de tamaños compactos. Concretamente, el chino tiene un 75% de las teclas con respecto a uno tradicional, algo que se consigue principalmente eliminando la parte del bloque numérico. Aún así, pensad que los hay todavía más pequeños, por ejemplo del 60%. Por otro lado, existe otra diferencia bastante relevante entre el barato y el mecánico. Esta se encuentra en cada una de las teclas de plástico. Para mostrarlo claramente, corté una de ellas por la mitad, ya que la serigrafía del chino no consiste en una especie de impresión sobre el plástico directamente, sino que tenemos dos capas realmente, una para la parte negra que vemos por fuera de la tecla y otra para la parte blanca que conforma el símbolo o la letra y que llega hasta la superficie para formar el contorno. De este modo se consigue que no se borren con el tiempo y el uso, cosa que no será así en los baratos como el del Carrefour, que directamente tenemos una especie de pegote sobre el plástico. El roce y el tiempo podría borrarlo o deteriorarlo. Por lo tanto, podemos afirmar con rotundidad que hay diferencias entre uno barato de membrana y uno mecánico que cuesta 8 veces más. De hecho, si os metéis por foros, blogs y vídeos de YouTube sobre el mundo de teclados mecánicos, podéis flipar en colores de la cantidad de personalizaciones que se llevan a cabo y de la inmensa cantidad de diseños que existen. Es más, pensad que simplemente del modelo chino que os he mostrado hoy, hay una versión de Dragon Ball que si te gusta la serie te va a dejar alucinado. Además, estos teclados, como ya os he dicho, son muy configurables. Si yo me canso de los colores de las teclas, puedo comprarme unas nuevas con otro diseño, alturas y color. Eso sí, entiendo perfectamente que todo este conjunto de cosas a muchos de vosotros no os parezcan suficientemente relevantes para justificar el desembolso extra que supone un teclado de este tipo. Así que os pregunto, ¿qué teclado usáis vosotros en vuestro día a día? ¿Uno mecánico, uno barato de membrana, uno de membrana premium? ¿Cuál? Dejádmelo en los comentarios porque me interesa muchísimo saberlo. Os voy a leer a todos. Y por cierto, ahora en pantalla os muestro dos vídeos que os pueden resultar interesantes. Nos vemos en el siguiente.